Señora consejera, pasamos a la siguiente y última pregunta relativa a la adaptación y resiliencia del sector agrario a los efectos del cambio climático. Proponente el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora Barranco Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, Andalucía es una de las regiones del Mediterráneo más vulnerable al cambio climático, como todos sabemos. Se prevén aumentos de episodios y la frecuencia y gravedad de acontecimientos extremos como inundaciones, sequías, tormentas, plagas, enfermedades. Se estima que en el año 2050 la temperatura habrá aumentado entre 0,5 y 1 grado, así como se habrá producido una disminución de las precipitaciones de un 10%, sumado a una disminución de la humedad del suelo del 30%. Se prevé que la producción agrícola disminuya. Al principio, con el aumento del CO2, el crecimiento vegetativo aumentará, pero tendremos el hándicap del aumento de la temperatura de la evapotranspiración, que serán mucho mayores. A estos efectos hay que sumarle el aumento de las fitopatologías provocadas por la resistencia de las plagas y enfermedades y por el bajo control que ahora tenemos con las heladas, que con el aumento de las temperaturas desaparecerá este efecto controlador de las plagas. Por otra parte, se espera un aumento en la demanda hídrica, que sumado al aumento de la temperatura, al aumento de la evapotranspiración y la disminución de las precipitaciones, nos pondrá en serio aprieto, sobre todo a las regiones más al sur de Europa. Y otro efecto sobre el suelo, el cambio climático está provocando un aumento de la desertización y de la pérdida de la fertilidad. Y mi pregunta es la siguiente, señora consejera. ¿Está analizando el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Andalucía, los efectos y consecuencias en profundidad del cambio climático sobre el sector agrario? Y, en tal caso, ¿qué medidas se van a aplicar de adaptación y resiliencia del sector agrario al cambio climático? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, el Consejo de Gobierno está implicado en la adopción de medidas, como usted ha expuesto, para luchar contra el cambio climático, que creemos una realidad de primer orden. Esta competencia la encabeza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La Consejería de Agricultura está también realizando un especial esfuerzo a través de diversas estrategias, como las medidas contempladas en el nuevo PDR, que contribuyan a los objetivos de adaptación y lucha contra el cambio climático, destinando a tal fin el 55% del presupuesto FEADER. En Andalucía, las políticas de mitigación y adaptación han tenido un considerable apoyo institucional, que se desprende del notable desarrollo legislativo alcanzado y de las numerosas actuaciones realizadas por el Consejo de Gobierno en estos ámbitos durante los últimos años. Por ejemplo, a través de los programas enmarcados en la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático de 2002, del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Actualmente, como usted sabe, se está tramitando la Ley Andaluza del Cambio Climático, que regirá el desarrollo de las nuevas medidas y actuaciones en el horizonte 2020 a través de un nuevo Plan Andaluz de Acción por el Clima, con sus 3 programas de mitigación, adaptación y comunicación. Asimismo, está en proceso de tramitación la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, que definirá la política andaluza en esta materia para los próximos años. En lo que respecta a la Consejería de Agricultura, existen una serie de elementos establecidos en las políticas de la política agraria común para la percepción de ayudas directas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Me refiero a la condicionalidad y al pago verde o greening. Para esta consejería la Consejería de Agricultura ha ido más allá de lo que la Unión Europea nos requería y, por ejemplo, fomentamos el desarrollo de una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como la producción ecológica. Recientemente se ha presentado el borrador del tercer plan de la agricultura de la producción ecológica, que esperamos que sea aprobado en el semestre del 2016. Yo creo que en 1 mes o 2 meses estará aprobado. Y el plan director de la Dehesa. Somos también pioneros, como usted sabe, en producción integrada y en desarrollo de las técnicas de lucha biológica. En el nuevo PDR se ha diseñado con elementos del cambio climático y el medio ambiente como criterios transversales, lo que se refleja en las medidas y en la priorización de la mayoría de las actuaciones. Gracias, señora consejera. Señora Barranco, tiene la palabra. Gracias, señora consejera. Una vez identificados los efectos y las consecuencias del cambio climático,
hay que pasar al siguiente nivel, que es implementar medidas urgentes y eficientes para adaptarnos a la transformación, a las alteraciones que se nos vienen encima. De la relación de acciones que el Gobierno andaluz está haciendo, yo he hecho en falta, por ejemplo, el desarrollo de modelos de simulación de los cultivos, cómo se van a adaptar a largo plazo, si existe algún programa de innovación y desarrollo e investigación que esté trabajando en la simulación de esos modelos, de cómo se va a comportar los cultivos con el cambio climático. Sabemos que a corto plazo es necesario que por ejemplo, se cambien la fecha de la siembra o que utilicemos otro tipo de semillas que se adapten a las condiciones ambientales, pero sabemos que a largo plazo tenemos que trabajar sobre los modelos en sí. Hay que adaptar esos modelos al cambio climático. No vale solo con medidas puntuales, aisladas, sino que debemos utilizar al sector agrario como una herramienta o un instrumento de combate contra el cambio climático. Hasta el momento estamos viendo que se está viendo al sector agrario como una víctima que tiene que adaptarse al cambio climático, pero yo le he dicho que se vea como una herramienta potente que podemos utilizar para adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, el sector agrario es un sumidero de CO2, podemos adaptar nuestros modelos para que sigan la senda del desarrollo sostenible, por ejemplo, aplicando las técnicas del mínimo laboreo, como usted misma ha dicho también, apostando por modelos forestales y agroagrícolas mucho más sostenibles. Además, también tenemos que ver el sector agrario como un posible combatiente a la hora de producir biomasa, por tanto, como una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente. Y por último, señora consejera, simplemente instarle a que abra un debate público en la sociedad civil sobre las medidas que se pueden adoptar y que participe la sociedad civil, los agentes implicados y por supuesto, las diferentes administraciones. Gracias. Gracias, señora Barranco. Tiene la palabra la señora consejera. Sí, con mucha brevedad, señoría. Compartimos la preocupación por las consecuencias sobre el sector agrario del cambio climático. Yo le reitero que dentro del PDR las medidas agroambientales o la ayuda, el pago verde, van en esa línea. Y reiterar, usted tuvo la oportunidad de compartir la visita de la Comisión Europea a la dehesa, en la que también hacíamos referencia a las consecuencias sobre un entorno tan peculiar y tan nuestro como es la dehesa del cambio climático, y la posibilidad que trasladamos a los eurodiputados que comprendieran que esa biodiversidad, a pesar de todo, hay que protegerla y hay que adoptar medidas para que se proteja. Bien, gracias, señora consejera. Terminamos aquí el control al Gobierno de la Consejería. Unos minutos de receso para despedir a la consejera. Muchas gracias.